Imagina conocer en detalle toda la travesía del Antiguo Testamento hasta el nacimiento del Mesías. Hoy recorreremos cada etapa de esta historia épica, que comienza incluso antes del propio inicio de la humanidad. Si nos acompañas hasta el final, serás inmerso en la riqueza de las Escrituras y descubrirás la historia completa del pueblo de Dios, una narrativa que ha moldeado el destino de millones y que contiene profundas lecciones para nuestras vidas. Este contenido está inspirado en la obra del reconocido pastor Hernández Díaz López, quien presenta una visión profunda de la historia cristiana. Prepárate para un viaje al pasado, donde cada capítulo revela la grandeza y soberanía de Dios. En el principio, antes que nada, solo existía Dios. Él es la esencia del ser, un ser eterno e inmutable, sin principio ni fin, siempre presente en toda su plenitud. Desde la eternidad, Dios es la fuente de todo lo que existe, la fuerza creativa que dio forma al cosmos y a la vida. Él, en su infinita sabiduría, decidió traer los cielos y la tierra a la existencia, creando un universo de inconmensurable belleza y complejidad. Este acto de creación no fue solo un momento aislado, fue el comienzo de una relación íntima y personal entre el Creador y su creación. En el sexto día de la creación, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Adán, el primer hombre, fue moldeado del polvo de la tierra, infundido con el aliento de vida, convirtiéndose en un ser viviente. Con un toque divino, Dios estableció a Adán como mayordomo de toda la creación, encargado de cuidar el jardín del Edén, un lugar de indescriptible belleza y perfecta armonía. Pero la obra maestra de la creación no estaba completa. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y, por eso, del hombre creó a la mujer, Eva. Juntos, Adán y Eva eran perfectos, puros e inocentes, viviendo en plena comunión con Dios, disfrutando de paz y plenitud, que solo Él puede ofrecer. Sin embargo, esta armonía se rompió cuando Adán y Eva cedieron a la tentación y cayeron en pecado. Al desobedecer el mandamiento de Dios, la humanidad se hundió en una condición de total depravación, alejándose del Creador y trayendo consecuencias devastadoras a la creación. Esta transgresión no solo introdujo muerte y sufrimiento en el mundo, sino que también separó al hombre de Dios, creando una fisura en la relación que alguna vez fue plena y perfecta. Después de la caída, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. El primero, Caín, se destacó no solo por su primogenitura, sino también por su corazón lleno de envidia e ira. En un acto de celos que se convertiría en un oscuro hito en la historia de la humanidad, Caín asesinó a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer asesino. Este acto de violencia y desamor simboliza la profundidad de la depravación que ahora impregnaba la naturaleza humana. Después de este trágico suceso, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set. Se convirtió en la esperanza de un nuevo linaje que buscaba a Dios, una generación que intentaría restaurar lo que se había perdido en el Edén. Aunque Set y sus descendientes buscaron al Señor, la tierra pronto se llenó de maldad y violencia, lo que refleja la lucha constante entre el bien y el mal. La narrativa de la humanidad comenzó a desplegarse, marcada por elecciones, errores y la búsqueda incesante de la redención, mientras el amor y la misericordia de Dios estaban siempre listos para recibir a quienes se arrepentían y regresaban a Él. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición y la de nosotros. Importancia de mantener una relación viva con el Creador. Viendo la corrupción y la depravación que dominaban la tierra, Dios, en su justicia, decidió que era hora de un juicio decisivo. La humanidad, que se había alejado tanto de sus caminos, merecía una purificación, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios encontró a Noé, un hombre justo e íntegro en su generación. Noé se destacó por su fe y obediencia a Dios, siendo un ejemplo de rectitud en un mundo lleno de violencia e inmoralidad. Entonces, Dios hizo un pacto con Noé, instruyéndolo a construir un arca, una gigantesca embarcación que serviría como refugio durante el diluvio que se avecinaba. Con diligencia y determinación, Noé, junto con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, y las esposas de sus hijos, comenzó la construcción del arca. Esta tarea monumental no solo era un desafío físico, sino también una demostración de fe. A medida que pasaban los días, Noé predicaba sobre el arrepentimiento y el juicio que estaba por venir, pero su mensaje cayó en oídos sordos, pues la mayoría de la población se negaba a escuchar. Finalmente, el diluvio llegó, aguas torrenciales inundaron la tierra, y con él se cumplió el juicio de Dios.
Noé y su familia fueron salvados, flotando en seguridad en las aguas del arca, mientras la creación que se había corrompido enfrentaba las consecuencias de su rebeldía. Después del diluvio, la tierra, ahora purificada, estaba lista para ser repoblada. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, se convirtieron en las fundaciones de nuevas naciones, y así surgieron los pueblos semíticos, africanos, asiáticos y europeos. La diversidad de la humanidad comenzó a florecer nuevamente, pero aún así, Dios tenía un plan especial que iba más allá de simplemente repoblar la tierra. En medio de esta nueva humanidad, Él eligió una familia singular para desempeñar un papel crucial en su gran narrativa de redención. Dios llamó a Abraham, un caldeo que habitaba en la ciudad de Ur, invitándolo a dejar su tierra natal y seguir un camino desconocido, movido solo por la fe. Este llamado no fue una invitación cualquiera, era una convocación divina que establecería las bases para una alianza eterna. Abraham obedeció, partiendo con su esposa Sarai y su sobrino Lot, erigiendo altares en adoración a Dios a lo largo de su viaje. Donde quiera que iba, reconocía la soberanía del Creador, buscando una relación íntima con Él. Mientras Abraham peregrinaba, Dios hizo una poderosa promesa. Sería padre de una gran nación, y a través de su linaje, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa trascendía las limitaciones humanas, apuntando a la venida del Mesías, que traería salvación y redención a toda la humanidad. La historia de Abraham no es solo la de un hombre, sino la de una fe que se propaga a través de las generaciones, recordándonos que, incluso en tiempos de incertidumbre, la fidelidad a Dios y la disposición a seguir sus orientaciones pueden abrir las puertas a un futuro glorioso y bendecido. Es un testimonio del poder del llamado divino, que continúa resonando hasta nuestros días, desafiando a cada uno de nosotros a responder a su voz con valentía y obediencia. Durante años, Abraham y Sara aguardaron la promesa divina, un tiempo marcado por la esperanza y la prueba. Ambos deseaban fervientemente el cumplimiento de la palabra de Dios, pero la espera se volvía cada vez más difícil a medida que pasaban los años. En un momento de duda y ansiedad, Sara, buscando ayudar a Dios a cumplir su promesa, ofreció a su sierva Agar a Abraham. De esa unión nació Ismael, que se convertiría en el padre del pueblo árabe. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias significativas, resultando en tensiones que se reflejarían en las generaciones futuras. A pesar de este desvío, la fidelidad de Dios nunca vaciló. Él tenía un plan mayor en mente. A los 100 años de edad, cuando las posibilidades parecían imposibles y Sara ya tenía 90 años, Dios cumplió su promesa y Abraham finalmente tuvo al hijo de la promesa, Isaac. Este milagro no solo fue un acto de bondad divina, sino un testimonio del poder y la soberanía de Dios sobre las circunstancias humanas. Isaac creció en un hogar donde la fe en Dios era central, y su vida sería un eslabón vital en la línea que llevaría a la realización del plan redentor de Dios. Años después, Isaac se casó con Rebeca, quien se convirtió en una socia fundamental en la continuidad de la promesa. Juntos tuvieron gemelos, Esaú y Jacob. Desde el vientre materno, una lucha entre los hermanos se desarrolló, simbolizando la tensión que a menudo existe entre las generaciones y los destinos que Dios había trazado. Jacob, tras una experiencia transformadora con Dios, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio no solo reflejó su lucha personal, sino también su nueva identidad como patriarca, destinado a convertirse en el padre de los israelitas. La vida de Israel estuvo marcada por desafíos y triunfos. A lo largo de su viaje, experimentó la fidelidad de Dios y la importancia de la reconciliación familiar. Al final de su vida, Israel y su familia, que incluía a sus 12 hijos, se mudaron a Egipto en busca de mejores condiciones de vida, donde fueron recibidos en la fértil tierra de Gosén. Este lugar no solo era un refugio, sino un terreno fértil para el crecimiento y la multiplicación de su familia. En 4 siglos, esta pequeña familia se multiplicó, transformándose en una gran nación. La historia de Abraham, Isaac y Jacob no es solo la narrativa de un linaje, sino un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, que permanecen inquebrantables incluso frente a las adversidades y las limitaciones humanas. Esta transformación de una familia en una nación es un poderoso recordatorio de que Dios no solo cumple sus promesas, sino que también utiliza cada situación, cada decisión y cada vida para avanzar en su plan soberano. Incluso cuando la espera parece larga y la duda se infiltra, la fidelidad de Dios nunca falla,
y su obra se revela de maneras sorprendentes y gloriosas. Esta narrativa invita a cada uno de nosotros a confiar en sus promesas, sabiendo que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre está trabajando a nuestro favor, preparando el camino para un futuro lleno de esperanza y redención. El pueblo de Israel, ahora en número de millones, salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, después de 400 años de esclavitud y opresión. Esta liberación fue un hito monumental en la historia del pueblo hebreo, una realización que demostraba no solo el poder de Dios, sino también su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, este viaje por el desierto fue mucho más que una simple travesía física. Fue una transformación espiritual que puso a prueba la fe y la resiliencia de una nación. A lo largo del camino, Israel enfrentó momentos de incredulidad y rebeldía. La memoria de las cebollas y los pepinos de Egipto a menudo oscurecía la visión del futuro prometido. Así, la falta de confianza en Dios hizo que esta travesía se prolongara durante 40 años, un periodo en el que toda una generación pereció, excepto Josué y Caleb, quienes se mantuvieron firmes en su fe. Durante esas 4 décadas en el desierto, Dios no solo los guió físicamente, sino que también los moldeó como su pueblo, estableciendo leyes y preceptos que los orientarían en su vida futura. Finalmente, bajo el liderazgo de Josué, Israel entró en la tierra prometida, un cumplimiento de las promesas divinas que resonaban a través de las generaciones. La conquista de la tierra fue marcada por batallas épicas, como la caída de Jericó, donde la obediencia a Dios y la fe inquebrantable de Josué y del pueblo llevaron a la victoria. Esta nueva tierra no era solo un hogar físico, sino un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, un lugar donde podían adorar y prosperar en comunión con el Señor. Sin embargo, tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en un periodo de inestabilidad espiritual y moral conocido como el período de los jueces. Durante esta época, Israel oscilaba constantemente entre la fidelidad a Dios y la idolatría, creando un ciclo de desobediencia que resultaba en opresión por parte de naciones vecinas. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, enfrentaba las consecuencias de su rebeldía, y cada vez que clamaban por ayuda, Dios, en su misericordia, levantaba líderes para liberarlos. Líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel emergieron en tiempos de crisis. Gedeón, inicialmente dudoso y con inseguridades sobre su capacidad, fue elegido por Dios para derrotar a los madianitas con un ejército reducido, mostrando que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. Jefté, conocido por su voto precipitado, también lideró a Israel en batalla, mientras que Sansón, dotado de fuerza sobrenatural, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión filistea, aunque su vida también reflejó los peligros de la desobediencia y la decadencia moral. Samuel, el último de los jueces, fue un hombre de Dios que trajo una renovación espiritual al pueblo, ungiendo a Saúl como el primer rey de Israel. Su vida ejemplificó la importancia de escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión y transición. Este periodo de jueces es un poderoso recordatorio de la necesidad constante de una relación íntima con Dios, mostrando que, incluso en medio de la inestabilidad, Él levanta líderes y oportunidades para la restauración y el regreso a su camino. Esta narrativa de liberación, inestabilidad y restauración refleja la condición humana, la lucha entre la fe y la duda, la obediencia y la rebeldía. Cada generación debe tomar su propia decisión respecto a Dios, y las consecuencias de esas elecciones se despliegan en sus vidas y en la historia del pueblo. La historia del pueblo de Israel, por lo tanto, es un rico tapiz que nos enseña sobre la fidelidad de Dios y la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante las pruebas y desafíos que surgen en nuestra jornada espiritual. Con el deseo de ser como las naciones vecinas, el pueblo de Israel clamó a Dios pidiendo un rey que gobernara sobre ellos. Esta demanda surgió en un momento en que el liderazgo de los jueces ya no parecía suficiente para la nueva generación que ansiaba un sistema monárquico, creyendo que tener un rey traería más seguridad y estabilidad. Así, Saúl fue elegido como el primer rey de Israel, ungido por Samuel. Sin embargo, el reinado de Saúl estuvo marcado por la desobediencia y la apostasía. Su incapacidad para seguir las instrucciones de Dios, especialmente durante la batalla contra los amalequitas, resultó en un alejamiento gradual del propósito divino para Israel. La desobediencia de Saúl culminó en su rechazo por parte de Dios, quien decidió elegir un nuevo líder. David, un joven pastor de ovejas, fue llamado por Dios para suceder a Saúl. No solo ascendió al trono, sino que también consolidó el reino de Israel,
unificando las tribus y estableciendo Jerusalén como la capital. David se convirtió en el más famoso de los reyes de Israel, conocido por su valentía, habilidades militares y, sobre todo, su corazón entregado a Dios. A pesar de sus errores, como el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David se arrepintió sinceramente y fue perdonado por Dios. Su legado fue tan significativo que se convirtió en el ancestro del Mesías, siendo llamado hombre conforme al corazón de Dios. Después de la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Bajo su reinado, Israel experimentó un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Salomón era conocido por su sabiduría y riqueza, y fue él quien construyó el magnífico templo de Jerusalén, un lugar central de adoración donde la presencia de Dios habitaba entre el pueblo. Este templo se convertiría en un símbolo de la alianza de Dios con Israel y un punto focal de culto para las generaciones futuras. La construcción del templo no solo consolidó la identidad nacional de Israel, sino que también trajo prestigio internacional al reino, pues las naciones vecinas quedaban impresionadas por la grandeza y sabiduría de Salomón. Sin embargo, con el paso del tiempo, el corazón de Salomón comenzó a ser seducido por la idolatría. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, que adoraban dioses paganos, Salomón permitió que prácticas idolátricas se infiltraran en el reino. Esta desobediencia fue una desviación grave de la alianza que Dios había establecido con Israel, y como resultado, el Señor se irritó con Salomón y anunció que el reino sería dividido después de su muerte. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división tuvo profundas implicaciones políticas y espirituales para el pueblo. El reino del norte, que contaba con 10 tribus, cayó rápidamente en la idolatría y la desobediencia, adoptando prácticas religiosas que se alejaban de la adoración verdadera a Dios. Por otro lado, Judá, que incluía las tribus de Judá y Benjamín, mantuvo el templo en Jerusalén y ocasionalmente experimentó momentos de reforma bajo reyes que buscaban restaurar la adoración a Dios. En el reino del norte, la sucesión de reyes estuvo marcada por un patrón de maldad y apostasía. Los líderes no solo ignoraban las enseñanzas de Dios, sino que también perseguían a los profetas que se levantaban contra sus prácticas corruptas. Este alejamiento gradual de la fe verdadera resultó en consecuencias devastadoras, culminando en la conquista y el exilio por parte del imperio asirio. Mientras tanto, en Judá, la línea real de David continuó, y aunque también hubo muchos reyes impíos, hubo algunos, como Ezequías y Josías, que intentaron revertir los errores del pasado y restaurar la adoración a Dios. Estos intentos de renovación espiritual eran cruciales, pues mostraban la persistente esperanza de que, incluso en medio de la apostasía, siempre habría un remanente fiel que buscaría a Dios y desearía regresar a la verdadera adoración. La división del reino simboliza las consecuencias de desviarse de la voluntad de Dios y destaca la importancia de permanecer fiel a las promesas divinas. El relato de los reyes de Israel y Judá se convierte en un testimonio de las luchas y triunfos del pueblo en su jornada espiritual, resaltando la necesidad constante de líderes que estén alineados con el propósito de Dios y la importancia de una relación personal y colectiva con Él. Esta narrativa nos enseña que la fidelidad a Dios es la clave para la verdadera prosperidad y paz, tanto a niveles individuales como colectivos. El reino del norte, Israel, se sumergió en un estado profundo de pecado e idolatría, donde sus reyes, en lugar de gobernar con justicia y fidelidad a Dios, se alejaban cada vez más de Él. Este alejamiento resultó en opresión y explotación del pueblo, que sufría bajo la tiranía de líderes corruptos que no se preocupaban por las necesidades de la nación. Ante esta grave situación espiritual y social, Dios levantó profetas como Oseas y Miqueas, quienes fueron voces valientes clamando por justicia y arrepentimiento. Denunciaban la corrupción, advertían sobre las consecuencias del pecado y convocaban al pueblo a volverse hacia el Señor. Oseas, en particular, usó su propia vida y matrimonio como una poderosa alegoría de la relación entre Dios e Israel, simbolizando la infidelidad del pueblo y el amor incondicional de Dios, que siempre estaba dispuesto a perdonar. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue de endurecimiento y desobediencia. En lugar de escuchar los mensajes de advertencia, muchos continuaron aferrándose a la idolatría, adorando a dioses extranjeros y siguiendo prácticas inmorales. El corazón del pueblo se volvió tan insensible que ignoraron los llamados divinos, llevando a la inevitable consecuencia del juicio. Así, el reino del norte fue destruido por los asirios,
quienes invadieron Israel y llevaron al pueblo al exilio. Esta destrucción no fue solo una derrota militar, sino también un signo de la separación de Israel de la gracia de Dios, resultando en la pérdida de su identidad como nación elegida. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, experimentó una historia un poco diferente. Aunque también enfrentaba sus propios desafíos, Judá tuvo una línea de reyes piadosos y profetas fieles, como Isaías y Jeremías, quienes se esforzaron por devolver al pueblo al camino correcto. Isaías, en particular, trajo un mensaje de esperanza y consolación, hablando sobre la venida del Mesías y el futuro restaurador de Dios para su pueblo. Jeremías, conocido como el profeta llorón, denunciaba la apostasía de Judá y clamaba por arrepentimiento, advirtiendo que, si no cambiaban, enfrentarían serias consecuencias. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de sus líderes y profetas, Judá también se alejó de Dios. La persistencia en la idolatría, la corrupción y la injusticia social culminaron en la ira divina. Como resultado, Judá fue conquistada por los babilonios, quienes no solo destruyeron Jerusalén, sino que también quemaron el templo, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El cautiverio babilónico no fue solo una derrota militar, fue un periodo de intenso sufrimiento y reflexión espiritual. El pueblo de Judá fue llevado lejos de su tierra, lejos de su hogar, donde permanecieron durante 70 años, viviendo en un ambiente extranjero y enfrentando la dura realidad de su exilio. Durante esos años de cautiverio, el pueblo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre sus fallas y el porqué de su situación. El mensaje de los profetas resonaba en sus mentes y corazones, llevando a muchos a reconsiderar sus vidas y la relación que tenían con Dios. Este tiempo de purificación fue esencial para la futura restauración de la nación. Después de los 70 años, Dios, en su fidelidad, levantó a Ciro, el rey de Persia, quien permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Este retorno fue un acto de misericordia y un signo del cumplimiento de las promesas de Dios, recordando al pueblo que, incluso en las dificultades, Él nunca los abandonaría. Esta narrativa histórica revela la profunda relación entre Dios y su pueblo, enfatizando la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y la continua búsqueda de fidelidad a Él. El ciclo de pecado y arrepentimiento es una lección vital que resuena a través de las generaciones, enseñando que el camino de la desobediencia lleva a la destrucción, mientras que el regreso al Señor trae restauración y esperanza. La historia de Israel y Judá sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de permanecer vigilantes en nuestra fe, buscando siempre una relación verdadera y profunda con Dios. Durante el exilio, el pueblo de Judá pasó por un profundo proceso de purificación. Las duras experiencias que enfrentaron lejos de su tierra natal los obligaron a confrontar la idolatría que había permeado sus vidas y la sociedad. El sufrimiento en el cautiverio sirvió como un catalizador para la reflexión y el cambio, llevando a muchos a reconocer la gravedad de sus pecados y la necesidad de volver a Dios. Fue en este contexto de transformación que, tras la conquista de Babilonia por el imperio persa, Ciro, el rey persa, cumplió una antigua profecía de Isaías al permitir que los judíos regresaran a Jerusalén. Este retorno no fue solo una cuestión geográfica, sino una oportunidad divina para la restauración espiritual y comunitaria. Bajo el liderazgo de Zorobabel, que era un descendiente del rey David, y de líderes espirituales como Esdras y Nehemías, el pueblo se unió para reconstruir el templo, que había sido destruido, y los muros de Jerusalén, que eran esenciales para la seguridad de la ciudad. Esta tarea de reconstrucción fue un símbolo de la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. El templo, en particular, representaba la morada de Dios entre los hombres y la restauración del culto y la adoración que habían sido interrumpidos. La obra no fue fácil, y el pueblo enfrentó muchas dificultades a lo largo del camino. La oposición de los samaritanos, que eran rivales históricos de los judíos, intensificó las dificultades, creando una atmósfera de hostilidad y conflicto. Los samaritanos intentaron sabotear los esfuerzos de los judíos, lo que complicó aún más el proceso de reconstrucción. Dios, en su misericordia, envió a los profetas Ageo y Zacarías para alentar al pueblo. Ageo exhortó a los judíos a no desanimarse ante las dificultades y a completar la construcción del templo, resaltando la importancia de poner las prioridades de Dios en primer lugar. Su mensaje era claro: Dios estaba con ellos, y su obediencia resultaría en bendiciones. Zacarías, por su parte, trajo un mensaje de esperanza,
resaltando que Dios restauraría a su pueblo y que el futuro sería brillante si se mantenían fieles. A través de sus palabras, el Señor convocó al pueblo no solo a finalizar la obra física, sino también a arrepentirse de sus faltas y a buscar una renovación espiritual. Más de un siglo después de la finalización de la reconstrucción, el profeta Malaquías surgió en un momento crítico. Trajo un mensaje incisivo, denunciando la corrupción que se había infiltrado entre los sacerdotes y el desorden en las familias. Malaquías alertó sobre las consecuencias de la infidelidad al pacto de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la rectificación de sus caminos. El tono de su mensaje era urgente, ya que él percibió que la apatía espiritual estaba amenazando la integridad del pueblo. La palabra de Dios a través de Malaquías era un llamado a la santidad, a la justicia y a la verdadera adoración, recordando a todos que Dios no había olvidado a su pueblo, incluso en medio de sus fallas. El mensaje profético de Malaquías, que cerraba la era de los profetas, trajo un cierre poderoso y un recordatorio de que la fidelidad a Dios es fundamental. Dejó al pueblo con la expectativa de un futuro Mesías, aquel que traería la verdadera restauración y salvación. Estas palabras resonarían en los corazones de los israelitas por generaciones, preparando el terreno para la venida de Jesucristo. La historia de la reconstrucción y el retorno de Judá no es solo un relato de eventos históricos, es un testimonio de la paciencia y la fidelidad de Dios, que, incluso ante las fallas de su pueblo, continúa llamando a una relación renovada y verdadera. La jornada de Judá, marcada por altibajos, refleja la lucha continua entre la obediencia y la desobediencia, pero también la esperanza constante de redención y restauración. Para cerrar este video, es importante reflexionar sobre la trayectoria del pueblo de Judá, que, a pesar de sus fallas y desafíos, siempre encontró en Dios la esperanza y la oportunidad de empezar de nuevo. Al igual que ellos, todos enfrentamos momentos difíciles y a veces nos desviamos del camino. Pero así como Dios llamó a su pueblo al arrepentimiento y a la renovación, Él también nos invita a buscar una relación más profunda con Él. Que podamos aprender de la historia de Judá, entendiendo que la verdadera restauración comienza en nuestros corazones y en nuestra disposición de volver a Dios, sin importar cuántas veces hayamos fallado. Ahora, si te has sentido tocado por este mensaje y deseas profundizar tu relación con Dios, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta manera, no perderás los próximos videos, que traerán más enseñanzas sobre la palabra de Dios y cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. También queremos escuchar de ti. Déjanos tu comentario abajo sobre cómo esta historia impactó tu vida o comparte tus propias experiencias de fe. Juntos, podemos construir una comunidad de apoyo y crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo video.